Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Eguiluz, una vez más para compartir el repaso de la lección de la escuela sabática. Queremos recordarles que compartan este video con sus amigos, con familiares, con aquellos que tienen interés en estudiar la palabra de Dios. También suscríbanse para que de esta manera puedan llegarles los videos que estamos preparando. Y también les pedimos, si es que tienen algún pedido de oración, si ustedes quisieran que oremos por algo en especial, pueden anotarlo allí y nosotros estaremos orando como algunos ya lo están haciendo. Es un gusto el poder continuar abriendo la palabra de Dios y estudiando estos temas tan importantes. Durante este trimestre estamos estudiando el tema titulado La vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Estos mensajes que estamos recibiendo nos están consolidando, especialmente en lo que se refiere a la doctrina de la muerte, la resurrección, la vida eterna. Y tenemos suficiente evidencia en la Biblia para confiar en que la resurrección es la victoria sobre la muerte. Y para esto nuestro Señor Jesucristo nos da una claridad plena, nos muestra evidencias certeras y está registrado en la Biblia, en la palabra de Dios. Y en esta semana vamos a ver las resurrecciones que ocurrieron antes de la cruz. Estas resurrecciones son una evidencia palpable. Ya anteriormente hemos visto algunos aportes, expectativas y también algunas muestras de lo que en el futuro iba a ocurrir. Pero en esta lección vamos a ver cómo el Señor, a través de una acción milagrosa, nos deja la evidencia de que la resurrección es un hecho confiable, certero. Así que algunos personajes de los que vamos a ver en esta semana son Moisés, por ejemplo, ¿no? Uno de nuestros líderes del pueblo de Israel en la antigüedad, quien murió y resucitó. Tenemos también el hijo de la viuda de Sarepta, luego el hijo de la Sunamita, y más adelante tenemos las resurrecciones realizadas por Jesús, el hijo de la viuda de Naín, como también la hija de Jairo y por supuesto Lázaro. Estos son muestras palpables, objetivas, reales, convincentes de lo que es la resurrección. Y no hay evidencia de ninguno de los que resucitaron de que estuvieron en algún lugar, que tuvieron una experiencia más allá de la muerte y contaron algo que vieron. No, ellos estuvieron descansando, estuvieron completamente dormidos, inconscientes, y una vez que volvieron a la vida, continuaron con la vida que habían estado llevando, continuaron viviendo. Así que de esta manera la palabra de Dios nos da esta confianza, esta seguridad, que se convierte en una esperanza, por supuesto, de lo que va a ocurrir más adelante. Y estas resurrecciones son así claras y precisas. Miren lo que dice en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una pregunta que Jesús le hizo allí a la hermana de Lázaro. Y es la pregunta que el Señor también nos hace a nosotros. ¿Crees tú en la resurrección? Yo espero que sí. Yo creo en la resurrección porque la palabra de Dios lo dice, porque Jesús lo dice, porque Jesús resucitó. Y no solamente Él, sino también nos muestra la Biblia 3 ejemplos en el Antiguo Testamento y 3 ejemplos realizados por Jesús, que son una evidencia de lo que es realmente la resurrección. En la primera parte del estudio de esta semana nos habla de Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés era un libertador, era un líder del pueblo de Israel. Dios lo preparó para que él pudiese sacar a esa nación que estaba esclavizada allá en Egipto. Y ahora el Señor
le dice a Moisés: tienes que sacar a mi pueblo. Y lo sacó con mano poderosa, ¿no? Dios utilizó milagros portentosos, maravillosos. Y de esta manera, a través de esas plagas, pudo mostrar que Él era más poderoso que todos aquellos que se oponían. El faraón y también sus dioses, que aparentemente querían imitar aquellas plagas que Dios estaba enviando, pero que era solamente engaño satánico, porque Satanás siempre está en medio de los hijos de Dios para engañar y para perturbar los planes de Dios. Así que Moisés comenzó el liderazgo para la salida del pueblo de Israel. Y ellos estuvieron en el desierto 40 años, porque lamentablemente Egipto se apoderó de ellos. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. El pueblo de Israel tenía una mentalidad carnal, pagana, mundana, y el Señor quiso educarlos, quiso enseñarles, les dio una serie de reglamentos y de leyes para que comiencen a andar correctamente en los caminos del Señor. Les dio los 10 mandamientos, pero el pueblo una y otra vez se dejaba llevar por lo que había traído de Egipto, a través de la adoración a los ídolos, a través de la murmuración, a través de las componendas, a través de las envidias y todas las cosas negativas, pues, que experimentaban en su vida. Así encontramos que el Señor, cuando le dijo a Moisés que vaya y golpee la roca para que salga el agua, él estaba hasta cierto punto atemorizado, ¿no? Toda la nación se había rebelado. Y él fue y golpeó la roca y no salió nada. Y la golpeó nuevamente. Y el Señor le dijo: por cuanto has golpeado la roca 2 veces, tú no entrarás a la tierra prometida. Por haber dudado. Allí en las puertas de las tierras prometidas, en la puerta de Canaán, él subió al monte y allí descansó. Josué tomó la posta y él llevó al pueblo hacia la tierra prometida. Pero allí no queda todo. La Biblia nos dice en el libro de Judas 9 que hubo una contienda por el cuerpo de Moisés. Y cuando la Biblia dice por el cuerpo de Moisés, nos indica que era el cuerpo de Moisés que había resucitado, lo cual nos da a entender que no resucitó un espíritu, no resucitó algo gaseoso, no, resucitó el cuerpo de Moisés, pero transformado, glorificado. De tal manera que cuando Moisés y Elías se presentan en la transfiguración de Jesús, allí están los tres. Y recordemos que Elías no había muerto. Elías había sido traspuesto, había sido arrebatado, había sido llevado sin conocer la muerte. Y en ese proceso él fue también transformado. Así que él no murió, por lo tanto tenía su cuerpo, pero transformado, glorificado, y ahora estaba en una condición en la cual podía disfrutar de la eternidad. Cuando Jesús dijo: no pasará esta generación hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube de los cielos, algunas personas dicen: Jesús no cumplió lo que él dijo, no vino por segunda vez. Pero aquí en la transfiguración él estaba mostrando de manera simbólica una ilustración de lo que iba a ser la segunda venida. Ahí estaba Cristo transfigurado, glorificado, así vendrá por segunda vez. Y ahí estaba Moisés y Elías. Y estos dos personajes representan, uno, a aquellos que serán arrebatados sin conocer la muerte, como Elías, y otros que resucitarán y serán glorificados y transformados como Moisés. Así que allí encontramos la segunda venida en miniatura, una escenificación de lo que iba a ser la venida del Señor en gloria y majestad, para que cada uno de nosotros comencemos a visualizar, a entender lo que el Señor había estado ya anunciando y prometiendo.
Yo voy a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez. Esa venida del Señor está todavía en el futuro. La primera venida fue anunciada en el Antiguo Testamento y ocurrió. Y si ocurrió la primera venida, va a ocurrir también la segunda venida, porque así también las profecías lo indican. Las profecías lo señalan y apuntan a esa venida maravillosa, majestuosa y todopoderosa. Así que Moisés es una prueba de la resurrección que experimentaremos todos nosotros, ¿no? En el caso de que lleguemos a la muerte. Y aquellos que no mueran en ocasión de la venida de Jesús experimentarán ese arrebatamiento, y serán arrebatados y transformados y glorificados. Así se completará esa gran obra que el Señor está haciendo en favor de los redimidos, la salvación de las almas de todos aquellos que han puesto su vida en las manos de Dios. Así que la prueba de la victoria contra el pecado, la muerte y Satanás es la resurrección. Por eso el Señor Jesús lo hizo una y otra vez. Los discípulos vieron, los apóstoles observaron y vieron, y nosotros a través de la fe estamos también viendo claramente todo lo que el Señor realizó con la finalidad de que entendamos, comprendamos. Ahora, muchos, ¿no? En diferentes iglesias y basados más por las enseñanzas griegas, piensan, ¿no?, que el cuerpo queda y que el espíritu se va, que el espíritu sale. Y esto es lo que nos dice también la lección, dice, ¿no?, que la iglesia griega de Alejandría argumentaban que cuando Moisés murió, se vieron dos Moisés, uno vivo en el espíritu, otro muerto en el cuerpo. O sea que salió Moisés en espíritu y el que quedó allí en el cuerpo es el que murió. Un Moisés dice que ascendió a los cielos y el otro que quedó enterrado en tierra. Pero esta hipótesis es completamente equivocada. No tiene sustento bíblico. No tiene asidero en la palabra de Dios. Y por el contrario, las enseñanzas bíblicas, la doctrina bíblica no da pie para eso. Y nosotros no podemos sustentar nuestras enseñanzas en la filosofía griega. Tal vez algunas iglesias lo hacen y han asimilado varias enseñanzas filosóficas y las han puesto como parte de la enseñanza doctrinal. Graso error. Nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Así que la experiencia de Moisés es muy importante, muy significativa, porque Moisés es el único que ha muerto y ha resucitado y está en los cielos, como una primicia. Y también tenemos otros dos casos del Antiguo Testamento, ¿no? Aquí en el libro de Primera de Reyes vemos un caso y en Segunda de Reyes vemos el otro caso. Y quisiéramos nosotros detenernos un poquito en estos dos ejemplos. Miren ustedes, aquí vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 11 y en el versículo 35. Hebreos 11, 35. Dice la palabra de Dios: las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Y cuando Hebreos menciona esto, es porque se está refiriendo a aquellas mujeres que recibieron a sus muertos, una por el profeta Elías y la otra por el profeta Eliseo. En la época de Acab y Jezabel, cuando hubo una gran sequía y el hambre estaba agobiando a toda la población, el Señor llevó a Elías, al profeta Elías, hacia la ciudad de Sarepta. Y allí él encontró a una viuda que estaba recogiendo piezas de leña para ir a cocinarse un pan y ella y su hijo comer y dejarse morir. Pero Elías le dice: ve y prepara primero para mí, ¿no? Y ella fue y preparó. Ella tuvo fe, ella confió. Y después le dijo: ahora ve y prepárate para ti y para tu hijo. ¿Y qué sucedió? Ella fue y preparó. Y todo el tiempo de la sequía, ni la harina ni el aceite escaseaba.
un milagro, ¿verdad? Un milagro maravilloso para que esta mujer, que no era judía, creyera en ese Dios a través del cual estaba manifestando como un testimonio viviente Elías. Pero un poquito más adelante, este niño, este joven, murió. Y ella fue a buscar al profeta, ¿no? Se fue hasta el monte Carmelo y le dijo: mi hijo ha muerto, ven para que lo veas. Y él vino y oró, suplicó a Dios, y Dios le devolvió la vida. Qué hermoso testimonio. Dios obrando aún en aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Dios, pero que tenían fe, creían de todo corazón. En la segunda experiencia, la segunda está relacionada con el profeta Eliseo en una ciudad que se llama Sunem, ¿no? De ahí viene el término sunamita. Y él conoce a una mujer casada y sin hijos. Y él le dice, ¿no? Tú vas a tener un hijo. Y luego ella queda embarazada y tiene al hijo, y el hijo nació y creció, y más adelante enfermó y murió, lamentablemente. Así que la mujer se fue, ¿no? Se fue a buscar al profeta Eliseo y le pidió al profeta que sanara a su hijo, que viera a su hijo. Y Eliseo oró fervientemente y el niño revivió. Estas dos experiencias nos muestran la actividad profética en el pueblo de Israel, pero que traspasaba las fronteras. Porque aquí encontramos a una mujer sunamita, y encontramos también a una mujer de la parte lejana, ¿no? de Israel, allá en Sarepta. Cómo Dios obra a través de estas mujeres. Mujeres que tienen diferentes trasfondos históricos. Mujeres que dieron cabida a los profetas, los recibieron, los atendieron, creyeron en lo que ellos mencionaban. Una de ellas todavía preparó una habitación para que él se quedara cada vez que pasara por allí. Ellas estaban siempre dispuestas a dar antes que quedarse con las cosas, dispuestas a compartir, y más a un siervo del Señor. Y tuvieron fe. Esto es muy valioso y muy importante, y algo que nosotros debemos rescatar. La fe es importante, la fe es necesaria, la fe es vital para que nosotros podamos ver a Dios obrando, actuando en un mundo donde la fe está escaseando. Y también, como resultado, vemos aquí dos milagros: la resurrección tanto del hijo de la viuda de Sarepta como de la sunamita. Qué hermoso cuadro ver a estas mujeres felices teniendo a sus hijos nuevamente en vida. Y nosotros vemos aquí también que no hay ningún recuento de que mencionen que estuvieron en tal lugar o que tuvieron una experiencia fuera del cuerpo. Ninguno de los que resucitaron mencionan nada con respecto a lo que experimentaron durante la muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando uno muere, su mente es puesta en una sección como que olvida todo. No hay conciencia. No sabe lo que está pasando. Sus sentimientos han cesado. No hay dolor, no hay llanto, ni clamor, ni están mirando, ni están observando lo que pasa debajo del sol. Ahora, avanzando un poquito más, vemos también otro caso aquí: el hijo de la viuda de Naín. El hijo de la viuda de Naín. Jesús hacía el bien en todas partes. Donde Jesús iba, hacía milagros. En el libro Camino a Cristo nos dice que habían aldeas enteras en donde no habían enfermos, donde había alegría y felicidad porque Cristo había pasado por allí. Y por donde pasaba Cristo, dejaba una estela de paz, una estela de tranquilidad, de sanidad, de gozo. Y eso es lo que el Señor Jesucristo también quiere hacer hoy en día. Quiere dejar paz, gozo, felicidad, amor en el corazón de aquellos que lo reciben. Porque donde pasa Jesús, las cosas son transformadas. Las cosas ya no son iguales. Si Jesús llega a tu vida, las cosas ya no van a ser iguales. Hay una transformación que Él quiere realizar en tu vida si es que tú se lo permites.
Y lo más importante es la resurrección espiritual de las personas. Nosotros necesitamos resucitar espiritualmente, porque tal vez hemos muerto espiritualmente. No solamente la muerte física es lo que el Señor un día va a resucitar. Hoy en día también necesitamos resucitar, reavivarnos espiritualmente. La hija, el hijo de la viuda de Naín, lo podemos encontrar aquí en la palabra de Dios, en el libro de Lucas y en el capítulo 7. Vamos a ir a Lucas capítulo 7 y en el versículo 11 en adelante. Dice la palabra de Dios. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose al féretro, lo tocó, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había estado muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí encontramos una experiencia diferente a las anteriores. A las anteriores, las viudas buscaron a el profeta, al hombre de Dios. Y en esta experiencia vemos que Jesús llegaba y se cruzó por allí con un servicio fúnebre. Y Jesús se compadeció al ver a aquella viuda llorando y lamentándose por la muerte de su único hijo. Tal vez este hijo era el que proveía, el que la sostenía, el que traía el sustento para el hogar. Tal vez Jesús, conociendo esto, quiso hacer algo. Jesús se detuvo, tocó el féretro, se detuvo el servicio fúnebre y le dijo directamente al joven: joven, levántate, ¿no? Y entonces el joven se incorporó y habló y se lo entregó a su madre. ¿Cuánto gozo habrá sentido esta madre al ver a su hijo que estaba siendo llevado al lugar del descanso donde yacen los muertos, ahora recobrar la vida? Dice aquí la lección que, y la Biblia lo confirma, dice, ¿no? Todos decían: un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Y tenían temor, ¿no? Miedo, porque no habían visto estas cosas por los líderes religiosos. Y ahora viene alguien y comienza a hacer estos milagros maravillosos. Es de alarmarse, es de asustarse. Pero dice que también se maravillaron, glorificaban a Dios. O sea, ellos reconocían que Dios estaba obrando, que Dios tiene poder para devolver la vida a una persona que está muerta. Entonces, la fama de Jesús se comenzó a extender. Jesús había venido a cumplir una misión. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Satanás se oponía a esta misión, pero el Señor luchaba constantemente contra Satanás y sus ángeles, y el secreto de Jesús era la oración. Cada vez que Jesús realizaba un milagro, él oraba. Cada vez que Jesús iba a realizar algo maravilloso, oraba. Y este es un ejemplo también para nosotros. Tenemos que encomendarnos a Dios y tenemos que orar cada vez que vamos a realizar algo. Continuamos con la lección. Ahora nos lleva a la experiencia de la hija de Jairo, ¿no? Es hermoso cuando nosotros vemos experiencias de este tipo, porque en un primer momento hay como una tristeza, ¿no? Hay un servicio fúnebre y luego hay una alegría, un resucitado. Aquí encontramos que la hija de Jairo, una niña de 12 años, se había enfermado gravemente.
Y Jairo era un hombre importante, era un hombre que tenía un cargo que lo ponía en un sitial bastante elevado en relación a la sociedad. Y él, dejando sus títulos y dejando su orgullo por amor a su hija, él fue a buscar a Jesús. Pero Jesús estaba ocupado. Y justamente en el momento que se acercó a Jesús, una mujer tocó el borde de su manto y entonces se detuvo y estuvo allí como que entretenido. Tal vez esto ocurrió con el propósito de mostrar algo hermoso y maravilloso de parte de Dios por medio de Jesús. Y el hombre Jairo se quedó maravillado cuando vio que aquella mujer quedó sana. Todavía había una chispa de esperanza. Cuando de pronto vienen y le dan una noticia: ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¿Y qué dice Jesús aquí? Vamos a ver aquí en el libro de San Marcos, capítulo 5. Y vamos a ver en el versículo 21. Dice: versículo 21. Ok. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, o sea, le insistía: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguían una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si solamente tocare su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que de él había salido poder, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Este término, esta expresión, no temas, o sea, confía, cree solamente, ten fe en Dios. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aquí vemos que Jesús compara la muerte con un sueño, con el reposar del sueño. Dice que se comenzaron a burlar de él. Mas él, echándolos fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Jesús iba con el propósito de hacer algo maravilloso. Jesús iba con la finalidad de dar paz y dar tranquilidad, alegría y felicidad a este hogar. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña luego se levantó y andaba, pues ya tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese a la niña de comer. Otro milagro maravilloso, donde vemos a Jesús actuando y enseñando a la gente, y a nosotros también por extensión, que la muerte no es más que un sueño. Y así como una persona muere, o sea, duerme, descansa hasta la venida de Jesús,
El Señor es poderoso para levantarlo y resucitarlo cuando Él así lo decida. Pero en estos momentos vemos que Él levantó a esta niña para testimonio y para que mucha gente conozca el poder de Dios. Y muchos se maravillaron, muchos creyeron en Jesús. La voz se comenzó a correr, ¿no? De que Jesús estaba haciendo milagros, estaba resucitando a algunos muertos. ¡Qué maravilla! Y ahora tenemos el ejemplo por naturaleza, el más grande y maravilloso, ¿verdad? La experiencia que encontramos en el libro de Juan, capítulo 11, y es la experiencia de la resurrección de Lázaro. Una experiencia maravillosa porque aquí Jesús añade algunos elementos más con respecto a lo que es la resurrección. Y aquí vemos en el versículo 4, dice, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella, ¿no? Jesús se quedó a propósito más tiempo del necesario. Jesús se quedó 4 días. En aquella época a los muertos lo velaban hasta 3 días, porque decían tal vez reacciona, tal vez resucita, ¿no? O sea, se levanta. Y algunos se habían levantado 2 días, hasta 3, pero al cuarto ya no había más esperanza. Al cuarto ya el cuerpo comenzaba a descomponerse. Y Lázaro había sido embalsamado, había sido cubierto con vendas y había sido llevado a aquella tumba donde iba a descansar. Así que para Jesús la muerte es un sueño. Para Jesús Lázaro estaba durmiendo, ¿no? Aquí Jesús dijo en el Juan 11:11, le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y los discípulos pensaban que estaba durmiendo, reposar del sueño, y que pensaban que se iba a despertar después. Pero Jesús les aclara y le dice, no, Lázaro ha muerto. Dándonos a entender que para Jesús la muerte es igual que ir a dormir, estar durmiendo, pero por un periodo más largo, donde no tiene respiración ni conciencia y está en un estado allí de expectativa hasta cuando Cristo lo levante. Muy bien, entonces dice aquí que ya tenía 4 días, ya tenía mal olor. Entonces cuando Jesús se acerca, viene Marta, ¿no?, a darle el encuentro y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermana no hubiese muerto, ¿no? Y él le dice, tranquila, tranquila, tu hermano va a resucitar. Y dice, sí, yo sé, en el día postrero, ¿no? Y él le dice, ¿no te he dicho que si crees en Dios verás cosas maravillosas? Y le dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice, ¿no?, ¿tú crees esto? Sí, Señor, yo creo que mi hermano va a resucitar el día postrero. O sea, tenía fe en la resurrección, conocía de la resurrección, pero ahora Jesús le va a mostrar en vivo y en directo, en ese instante, que lo que ella cree, para el que cree todo es posible. Y encontramos aquí esta experiencia, porque Jesús, como dijo él, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cuando hizo remover la piedra y llamó a Lázaro y Lázaro salió afuera, entonces fue un momento impresionante. Un momento realmente que nadie lo esperaba. Pero cuando salió Lázaro, le dijeron desatarle y dejarle ir. De allí en adelante tenían un respeto tremendo por Jesús, porque Jesús podía hacer cosas que ninguno de los líderes religiosos podía hacer. En Cristo hay vida de manera original, porque Él es el dador de la vida. En Cristo nosotros podemos encontrar vida y vida en abundancia. Estos ejemplos que nos da la lección, ¿no?, presentados en la Biblia, es para confirmarnos, para darnos un claro ejemplo de que lo que dice el Señor es cierto, se cumple y es verdad. En Cristo hay vida original, no prestada ni derivada de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Porque Jesús lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, porque Cristo es el dador de la vida. Y Cristo le va a devolver la vida a todos aquellos que creen en Él. Y en esta oportunidad yo quisiera invitarte a ti, mi querido amigo, mi querido hermano, hermana, que aceptes a Jesús, que confíes en Él, que tengas esa fe firme y férrea de que un día Él va a venir. Y si estamos vivos, Él nos va a llevar transformados. Y si estamos muertos, descansando, Él nos resucitará. Esta esperanza es la que debemos mantener. En la Biblia hay más de 3000 promesas. Tenemos que conocerlas, tenemos que aceptarlas, tenemos que disfrutarlas, porque esas promesas son maravillosas, vienen de Dios. Y recordemos también que algunas de las promesas son para hoy y otras son para más adelante. Y si tenemos esperanza en que el Señor va a cumplir lo que Él nos ha prometido, entonces tenemos que vivir con fe. Tenemos que vivir confiados en la palabra de Dios. Y yo te invito para que tú compartas con otros las buenas nuevas de salvación. Cristo viene pronto, prepárate y ayuda a que otros se preparen. Comparte este video, deja tu pedido de oración o si tienes alguna pregunta y también suscríbete para que puedas recibir otros videos como este. Bendiciones.